La historia que circula en redes sociales, en foros especializados y en conversaciones de pasillo dentro del mundo de la tecnología tiene un atractivo casi cinematográfico. La idea de que un hacker español, moviéndose en completo anonimato, consiguió tumbar a media Europa con un único golpe maestro. El titular, tan rotundo como inquietante, se ha repetido tantas veces que para muchos se ha convertido en una verdad incuestionable, casi un mito moderno. Sin embargo, al rascar la superficie y comenzar a indagar, la realidad se revela mucho más compleja. No es un relato que pueda reducirse a un solo nombre o a un rostro concreto, sino a un entramado en el que aparecen colectivos como Anonymous España, figuras visibles como Chema Alonso y, sobre todo, el fantasma persistente de uno de los malwares más temidos de la última década, Emotet. Lo que emerge es una historia con múltiples capas, donde se entremezclan hechos verificables, rumores persistentes, propaganda interesada y mitos digitales que se alimentan de la imaginación colectiva. Lo que vas a escuchar hoy es una historia real, o al menos tan real como las pruebas que existen. Si quieres descubrir quién está detrás del mito del hacker español que tumbó a media Europa, quédate hasta el final. Y antes de que empecemos, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjanos tu like para que podamos seguir trayendo investigaciones como esta. Empezamos. Ese rumor inicial, el que sugiere que un único hacker español paralizó buena parte de la infraestructura digital europea, conecta con una narrativa profundamente humana. La del individuo excepcional que, armado únicamente con su ingenio y un puñado de herramientas informáticas, pone en jaque a gobiernos, corporaciones y agencias de seguridad. En el imaginario popular, esa figura es poderosa porque simplifica una realidad compleja y técnica en una historia fácil de comprender y de contar. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad saben que la gran mayoría de los incidentes que afectan simultáneamente a varios países no surgen de una única mente brillante trabajando en soledad, sino de operaciones organizadas, con redes internacionales, infraestructuras criminales distribuidas y economías clandestinas que mueven millones de euros y dólares. Incluso el hacker más talentoso difícilmente podría lograr algo de esa magnitud sin un equipo de colaboradores, sin recursos logísticos y, sobre todo, sin acceso a herramientas avanzadas que muchas veces se compran o se alquilan en mercados negros virtuales. En este marco, colectivos como Anonymous han desempeñado un papel importante a la hora de alimentar el mito. Anonymous no funciona como una organización tradicional con jerarquías o líderes visibles. Es más bien un fenómeno descentralizado y amorfo en el que cualquiera puede actuar bajo ese nombre, adoptando sus símbolos y su retórica. En España, a lo largo de los últimos años, se han vivido episodios mediáticos en los que personas supuestamente vinculadas a Anonymous fueron arrestadas por ataques contra bancos, empresas privadas o instituciones gubernamentales. Estos casos, ampliamente cubiertos por la prensa, transmitieron la idea de que existía una célula local con capacidad real para golpear objetivos de alto perfil, aunque en la práctica, muchas de esas acciones fueron más simbólicas que estratégicas. El carácter abierto y difuso de Anonymous provoca que cualquier ataque con un tinte político o activista pueda ser atribuido a ellos o reclamado por ellos mismos, aunque la conexión real sea escasa o inexistente. Para los medios y para un público poco familiarizado con las complejidades técnicas, esa etiqueta sirve como ancla narrativa, incluso si la realidad es mucho más difusa. Entre los nombres que inevitablemente surgen cuando se habla de hackers en España está el de Chema Alonso. Su trayectoria es peculiar y digna de análisis. Comenzó como hacker ético, colaborando en pruebas de penetración y en auditorías de seguridad, y con el tiempo se convirtió en una figura pública de referencia en el ámbito de la ciberseguridad. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en Telefónica, liderando áreas relacionadas con datos y protección informática. Su imagen, con el inconfundible gorro de lana y un estilo de comunicación directo en conferencias y charlas, lo ha convertido para muchos en el hacker por excelencia en el país. Esto genera un fenómeno curioso. Aunque Chema Alonso jamás haya participado en ataques ilegales de gran escala, su visibilidad mediática y su pasado en la cultura hacker lo colocan en el imaginario popular como el rostro que simboliza ese poder técnico.
Cuando un medio necesita ilustrar una noticia sobre ciberataques, resulta más eficaz mostrar su fotografía que un diagrama técnico incomprensible para el público general. Sin embargo, si existe un protagonista silencioso y constante en este relato, ese es Emotet. Nacido en el año 2014 como un troyano bancario diseñado para robar credenciales financieras, evolucionó rápidamente hasta transformarse en una herramienta criminal extremadamente versátil. Emotet no solo robaba contraseñas y datos personales, sino que también funcionaba como una puerta trasera que permitía a sus operadores instalar otros tipos de malware, incluyendo ransomware altamente destructivos. Su infraestructura operaba a través de una vasta red global de servidores distribuidos, controlados de forma coordinada, capaces de infectar miles de equipos en cuestión de horas. En el año 2021, una operación internacional conjunta entre agencias policiales de Europa y Estados Unidos consiguió tomar el control de sus servidores y desmantelar temporalmente su red. Fue un golpe importante, pero como ocurre con otros malwares sofisticados, el descanso duró poco. Nuevas variantes de Emotet reaparecieron con técnicas de propagación más refinadas y volvieron a causar daños considerables en múltiples países europeos y fuera del continente. La relación de España con Emotet fue directa en dos planos. Por un lado, numerosas empresas y organismos públicos españoles fueron víctimas de campañas de infección masiva. Por otro lado, algunas investigaciones policiales rastrearon parte de la infraestructura de Emotet hasta servidores o nodos que operaban desde territorio español. En ocasiones, estas direcciones IP eran utilizadas de forma indirecta, como intermediarias para ocultar el origen real de los ataques. Esto no significa que España fuera la cuna de Emotet, pero sí que formó parte de su ecosistema operativo, lo cual facilitó titulares llamativos que insinuaban que, desde España, se había lanzado un ciberataque de gran magnitud. Y aquí viene la parte que casi nadie conoce, pero antes de contarte cómo un malware llamado Emotet atravesó Europa y dejó su huella en España, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás el próximo análisis, donde revelaremos conexiones y casos que aún están en la sombra. Continuemos. Este contraste entre la narrativa popular y la realidad técnica es especialmente visible en el modo en que se construyen las noticias. La versión épica, atractiva para el público general, muestra a un individuo solitario frente a un teclado, desplegando un ataque devastador. La versión real, la forense, revela una trama con múltiples actores, servidores dispersos por varios países, la adquisición de vulnerabilidades en foros clandestinos y el movimiento de fondos mediante complejas redes de blanqueo de capitales. Las investigaciones técnicas son largas, meticulosas y, en muchas ocasiones, clasificadas. No producen frases que sirvan para un titular, pero son las únicas capaces de explicar con precisión cómo ocurren estos incidentes. Cuando se afirma que nadie sabe dónde está el supuesto hacker español, esa frase encierra varios niveles de verdad y de estrategia comunicativa. Por un lado, el anonimato técnico, bien ejecutado, puede dificultar durante años el rastreo de un operador. El uso de redes privadas virtuales, proxies, direcciones IP comprometidas y comunicaciones cifradas puede formar un escudo formidable. Por otro lado, la atribución en ciberseguridad es un terreno resbaladizo. Para señalar con certeza a un responsable se requieren pruebas contundentes, que en muchos casos no se hacen públicas por razones legales o estratégicas. Además, en un entorno donde la propaganda digital es habitual, no es raro que un grupo reclame la autoría de un ataque únicamente para ganar notoriedad, aunque en realidad no haya participado en él. Los analistas de ciberseguridad coinciden en que los ataques de gran alcance rara vez son obra de una sola persona. También recuerdan que herramientas como Emotet son empleadas por diferentes actores, lo que significa que dos campañas distintas pueden usar la misma plataforma maliciosa sin tener ninguna relación entre sí. En este contexto, figuras públicas como Chema Alonso funcionan más como símbolos mediáticos que como responsables técnicos. Paralelamente, el mercado negro digital ofrece servicios completos, desde alquiler de botnets y venta de vulnerabilidades hasta operaciones de hacking llave en mano. Esto diluye aún más cualquier vínculo directo entre el creador original de una herramienta
y su uso final. En el terreno policial, las operaciones internacionales contra Emotet y otras amenazas muestran que la cooperación entre países es posible y efectiva. La intervención de 2021 que permitió tomar el control de los servidores de Emotet fue un ejemplo claro, con la participación coordinada de agencias de varios continentes. Sin embargo, la caída de esa infraestructura no significó el final del problema. Los operadores supervivientes adaptaron sus métodos y reconstruyeron la red. El ciclo de ataque, contención y reaparición es constante, obligando a un trabajo permanente en el que cada victoria es temporal y cada descuido puede dar lugar a una nueva oleada de ataques. España ha experimentado también episodios que alimentan la percepción de un ecosistema hacker activo. Las detenciones relacionadas con Anonymous, los debates públicos sobre la protección de sistemas críticos y los incidentes que han afectado a instituciones locales refuerzan una narrativa en la que el país aparece tanto como víctima como potencial origen de amenazas. Un ejemplo reciente fue el apagón que en abril de 2025 afectó a España y Portugal. Aunque en redes sociales surgieron grupos que afirmaban ser responsables, insinuando un ciberataque coordinado, las investigaciones preliminares de los operadores eléctricos no encontraron pruebas concluyentes. Este tipo de reivindicaciones, incluso sin evidencia, muestran cómo la guerra informativa y la propaganda aprovechan cualquier fallo para moldear la percepción pública. Sostener con rigor que un hacker español tumbó media Europa requiere mucho más que rumores y frases impactantes. Serían necesarias pruebas técnicas irrefutables que vinculen el ataque a infraestructura controlada desde España, transferencias económicas hacia operadores locales o confesiones verificadas. La mayoría de los casos documentados apuntan a redes descentralizadas y a actores dispersos por varios países, lo que hace improbable e injusto concentrar toda la responsabilidad en una sola persona o en un único país. En España, la cultura hacker es amplia y diversa. Incluye a profesionales que trabajan para mejorar la seguridad de sistemas, a activistas que emplean sus conocimientos para protestar o denunciar injusticias, y a delincuentes que operan por beneficio económico. Este ecosistema mixto contribuye a que la línea entre lo legal y lo ilegal se perciba borrosa y a que los incidentes de gran repercusión se interpreten de formas muy distintas según el prisma político o mediático desde el que se observen. Por ello, la educación tecnológica, la transparencia en la información y la cooperación internacional se convierten en las mejores herramientas no solo para contrarrestar amenazas reales, sino también para desmontar narrativas distorsionadas. El mito del hacker español que tumbó media Europa probablemente seguirá circulando mientras exista un terreno fértil para la especulación. Pero entre la leyenda y la verdad se libra una batalla crucial: la defensa de las infraestructuras críticas, la respuesta rápida y coordinada a incidentes globales y la formación de una ciudadanía capaz de comprender que detrás de un titular sensacionalista se oculta, casi siempre, una red mucho más compleja, global y sofisticada de lo que parece. En última instancia, la pregunta más importante no es ¿dónde está el hacker?, sino ¿qué estamos haciendo para que un ataque así sea cada vez más difícil de ejecutar? Ahora, ya conoces toda la verdad, o al menos, toda la que ha salido a la luz. ¿Fue un hacker español, una red internacional o un mito construido por titulares? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó este análisis. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia que vamos a destapar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.